¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Son horas importantísimas, son horas decisivas en la República Argentina. A partir de lo que ha pasado hace apenas algunas horas en este encuentro, en esta reunión que hubo entre referentes del Fondo Monetario y el equipo económico de Alberto Fernández, juntamente con Alberto Fernández. De ese encuentro hay varias definiciones que quiero compartir con ustedes a lo largo del programa, pero quizás la principal es la que ha dejado trascender ya nuestro colega Gustavo Silvestre, también lo ha hecho hace apenas algunos minutos Marcelo Slotoviazda, y yo estoy en posición también de confirmarles que efectivamente en este encuentro donde el Fondo Monetario buscaba algún tipo de precisión de parte del equipo, pero también de Alberto Fernández, quien es el candidato del Frente de Todos, cuando se empieza a generar en ese encuentro algún tipo de respuesta, sobre todo insospechada. Hay altas fuentes que me están confirmando y que han confirmado que se vieron sorprendidos por la posición que ha tomado el Fondo Monetario en las últimas horas con respecto a la Argentina. Y que en ese contexto, en esas conversaciones, bueno, finalmente el Fondo Monetario daría la impresión de que no se siente cómodo en este contexto negociando con el gobierno nacional o en todo caso renegociando la posibilidad de este desembolso de 5.400 millones de dólares. Lo que ha trascendido es precisamente que el Fondo Monetario busca una contraparte para renegociar ese desembolso y que habría dejado en evidencia que el gobierno, al menos hasta ahora, y que preside el presidente Macri, está falto de poder en función de lo que observan los referentes del Fondo Monetario Internacional. Reiteramos, esta es la lectura que uno puede hacer, esta es la lectura que yo elijo hacer en función de la información que me ha sido dada en los últimos minutos y por supuesto también a partir del largo comunicado que ha emitido oficialmente el Frente de Todos y que vamos a ir analizando. Nuevamente lo que quiero remarcarles es esto. ¿Qué es lo preocupante de lo que está trascendiendo? Lo preocupante no es ya que el Fondo Monetario ve que el gobierno nacional no acumula poder, sino que lo ha ido perdiendo, sino que quizás lo más relevante, lo que yo quiero hacer énfasis, es que en ese encuentro que sucedió hace apenas algunas horas, el propio Fondo Monetario ha planteado indirectamente la posibilidad de adelantar las elecciones. No lo ha dicho taxativamente, no lo ha dicho textualmente, esto también tengo que decirlo, sino que lo ha sugerido a través de esta definición que yo le estoy dando, que se necesita una contraparte, que esa contraparte en este momento es el gobierno nacional, que el gobierno nacional a los ojos del Fondo Monetario hoy no tiene la suficiente legitimidad como para garantizarle al fondo, vaya a saber qué cuestiones que el propio Fondo Monetario quiere establecer o quiere renegociar con una contraparte. Y en ese contexto es que se dio este encuentro con el Frente de Todos. Ahora sabemos para qué. ¿Sabe para qué? Bueno, para tratar de encauzar esa negociación con quien no tiene hoy, esto obviamente hay que remarcarlo, no tiene hoy el poder en términos institucionales. No ha sido elegido presidente, no han pasado todavía las elecciones generales y el traspaso de poder tiene que darse recién el 10 de diciembre. Por eso quizás es tan relevante, tan importante lo que ha dejado trascender el Fondo Monetario. Mire, yo tengo un detalle de la conversación. Hubo momentos donde el director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, se quedaba en silencio mientras Alberto Fernández le decía todo lo mal que había hecho el gobierno en estos últimos años, pero además le recriminaba al propio Fondo Monetario que habían dejado fugar miles de millones de dólares y que habían hecho distintos desembolsos a lo largo del tiempo y que en todo caso ese era un problema ya del gobierno nacional con el Fondo Monetario,
que ellos no podían hacerse responsables por esta situación y mucho menos negociar este desembolso de 5.400 millones de dólares. El propio Fondo Monetario, y de esto también hay detalles, yo se los voy a ir dando a lo largo del programa, ha dicho que le preocupa la inflación en la Argentina, como si fuese algo reciente, que le preocupa en gran medida el escenario económico y financiero de la Argentina, como si la resultante de ese escenario no fuera la aplicación a rajatabla de las políticas que el propio Fondo Monetario recomendaba o aconsejaba al gobierno. Alejandro Werner, el director del fondo, junto a Caldarelli, el economista jefe, llegaron a insinuar que el Fondo Monetario no propuso el plan económico que está aplicando a la Argentina, sino que es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo voy a hacer una lectura y ahí sí ya me voy a tomar una atribución. Para mí lo que ha pasado en el día de hoy es que el Frente de Todos se ha encontrado con referentes del Fondo Monetario que dijeron estar haciendo una reunión o un encuentro de rutina que establece la burocracia del fondo, y en rigor lo que terminó pasando es que se encontraron con un Fondo Monetario que termina evaluando en qué momento y bajo qué oportunidad va a hacer ese desembolso de 5.400 millones de dólares y que no está cómodo de renegociar esas pautas vinculadas a este desembolso con el gobierno del presidente Macri. Hay mucho más para comentarle. Yo tengo un detalle de algunas cuestiones que me parece que son relevantes. La mención del vacío de poder efectivamente estuvo en esta conversación. Dijeron que ellos veían un vacío de poder en el gobierno nacional y que estaba claro que estaban buscando una renegociación de ese desembolso que tiene que hacer el Fondo Monetario y, por supuesto, la propuesta era si el Frente de Todos se avenía a llevar a cabo esa negociación. De nuevo lo digo, me parece importante, el Frente de Todos salió de ese encuentro. Vamos a ir repasando el comunicado porque usted ahí va a notar bien que hay una cuestión importante, implícita, no solamente en las palabras que ha elegido el equipo económico del Frente de Todos para manifestar la resultante de esa reunión, sino además en señalarle al Fondo Monetario que es corresponsable de la situación que atraviesa la Argentina, y esto quiero decírselo yo, y que además es corresponsable de la situación institucional de la Argentina de aquí en adelante. Porque hay ejemplos históricos de un Fondo Monetario que en determinado momento se borra, desaparece, lo ha atravesado la Argentina a fines de los 80, también a fines de los 90, la crisis del 2001-2002, y han sido ejemplos calcados de una actitud totalmente indiferente con la crisis económica financiera que después terminó impactando en términos sociales. Comparto con ustedes algunos de los detalles, por supuesto que hay muchísimo, y ya tenemos nuestros invitados en el estudio para que hagan un análisis de estas cuestiones. Alberto Fernández coincide con los 4 objetivos principales del acuerdo. Esta es la letra del comunicado. Con el FMI, recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. Usted se preguntará qué es todo esto. Estos son los objetivos que el propio Fondo Monetario trazó en el acuerdo con la Argentina y son los objetivos que obviamente, no hace falta que yo se lo diga, no se están cumpliendo. Esto fue lo que planteó hoy el Frente de Todos al Fondo Monetario. Le dijo, ustedes son libres de hacer el desembolso, pero claramente los objetivos que están planteados no se están cumpliendo. Y el fondo es corresponsable de esta situación junto con el gobierno nacional. Esto es lo que fue planteado. Bueno, de estos 4 objetivos sigue el comunicado oficial. No solo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró. La economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del Producto Bruto, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%. Esta es uno de los detalles del comunicado. A cualquiera que haya
leído el comunicado, vamos a ir a la tercera parte, seguramente le sorprendió la contundencia. ¿Y sabe qué pienso yo? Pienso que parte de esa contundencia refiere a que el equipo económico, probablemente del Frente de Todos, y el propio Alberto Fernández se encontró con un Fondo Monetario que hoy por hoy no está o no estaría por asumir una responsabilidad que tiene, que es la de llevar a buen puerto la gestión económico-financiera y hasta política del gobierno nacional hasta que haga el traspaso de poder el 10 de diciembre. Esta es la responsabilidad que el fondo está rehuyendo y que quiero dejar bien claro que hay un cambio importante en la actitud del Fondo Monetario para lo que es el organismo que dirigía Christine Lagarde y que parecía que lo iba a acompañar al presidente hasta el fin de su mandato. La última parte de este comunicado: el préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados. La economía real no ha dejado de contraerse y la inflación y el endeudamiento no han dejado de crecer. Hay otra mención que me parece importante hacer, y quizás, digo, para que usted lo tenga en cuenta, porque el Fondo Monetario es cierto que no está comprometido a través de un programa con los desembolsos que tiene que seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el propio Fondo Monetario advierte en el acuerdo que solamente hace el desembolso si lo que se verifica es, uno, que el gobierno nacional aplica o busca los objetivos que ha trazado el fondo, y dos, si efectivamente están funcionando. Piénselo conmigo, si no está funcionando, alguien del Fondo Monetario puede decir, bueno, ¿para qué voy a hacer un desembolso si este plan económico no me va a llevar a buen puerto y me va a hacer malgastar los dólares que tengo disponibles? Bueno, esta actitud que se le ha reprochado al fondo de mirar para otro lado, este tipo de cuestiones que están anotadas y que están detalladas en el acuerdo, hoy de pronto, por primera vez pareciera ser, han salido a flote. Hay un Fondo Monetario que parece a notar que las cosas no están bien en la Argentina y que da la sensación, pero no ha sido planteado, pero da la sensación de quienes estuvieron en la reunión, de que es el propio Fondo Monetario el que ahora dice: yo no sé si hacer el desembolso o no en este contexto porque no tengo una contraparte que tenga legitimidad de carácter político. Hay un vacío de poder. Esto sí es lo que se ha dicho en la reunión. Esto sí es lo que se ha dicho en la reunión. Terminamos de leer el comunicado. Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello, deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias. Lo último que quiero decir con respecto a esto, y ya vamos a ir compartiendo algo más del material que tenemos esta noche. Por supuesto, el programa lo hemos tenido que cambiar todo porque consideramos que esto es muy relevante. Yo considero personalmente que el propio Fondo Monetario tiene que salir a dar como mínimo una explicación, una versión oficial del encuentro que se ha generado hace apenas algunas horas, y también tener en cuenta que hay mercados financieros, que hay un mercado cambiario en la Argentina, y que antes de que abran los mercados, el propio Fondo Monetario tiene que dar a conocer cuál es su posición con respecto al desembolso que se está esperando de 5.400 millones de dólares. Hace apenas poco más de una hora estuvo en nuestros estudios Cecilia Todesca. Usted sabe, es una de las referentes del equipo económico del Frente de Todos. Participó hoy en la reunión con el Fondo Monetario Internacional y dio algunos detalles técnicos muy interesantes de lo que fue el encuentro. Lo vamos a ir compartiendo. Esta es la primera parte. Un encuentro solicitado por el Fondo Monetario Internacional. Una reunión de trabajo, ya tuvimos una en junio y Alberto Fernández reiteró sus preocupaciones, que son... yo creo que todo el mundo las puede entender. Los objetivos del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario, nosotros los compartimos. ¿Cuáles son? Retomar el crecimiento, disminuir la inflación, aumentar el empleo para disminuir la pobreza. Nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. Lo que viene sucediendo
desde que se instaló el programa del Fondo Monetario para acá, bueno, es todo lo contrario. Ninguno de esos objetivos se ha cumplido y por el contrario la economía argentina viene en un derrape acelerado. De manera tal que esto Alberto Fernández lo puso sobre la mesa con claridad y al mismo tiempo nosotros habíamos hecho una advertencia en la reunión anterior por el modo de funcionamiento de la economía argentina que tiene que ver con el modelo económico de este gobierno. Todo dinero que entra se fuga. Entonces, en realidad, entra el dinero y en lugar de que estemos pagando la deuda que tenemos que pagar, la plata desaparece. En junio del año pasado, cuando tuvimos la reunión, en el comunicado de prensa nosotros decíamos, desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario hasta mayo se habían fugado 30.000 millones. Los datos actualizados a hoy, 36.000 millones. Entonces, plata que entra, plata que sale volando. Y esto no cierra. Las deudas, por suerte, se acumulan, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí la referente, uno de los referentes económicos del equipo del Frente de Todos, Cecilia Todesca, dando algunos detalles, bueno, parte de lo que mencionábamos recién, pero ya enfocado en lo que son las medidas que se tienen en cuenta, se tienen en carpeta y se están observando, sobre todo con vistas a que eso está generando una salida de dólares muy, muy relevante. Tenemos ya en nuestros estudios, les agradezco muchísimo por estar, les pido disculpas por las demoras en entrar en el análisis, pero me parecía importante hacer un detalle de lo que pasó y vamos a ir dando más información. Está Florencia Santut, que es dirigente, que es candidata a intendente de La Plata por el Frente de Todos, muchísimas gracias. Está también con nosotros Gabriel Catopodis, él es intendente de San Martín, así que muchas gracias para analizar obviamente este momento tan relevante en términos también de futuro para las pequeñas y medianas empresas, qué pasa con la política industrial, y lo tenemos con nosotros al economista Jorge Carrera, que es, ha sido jefe de investigación del Banco Central, ¿no? Investigación Correcto. Económica, y es investigador del CONICET. Bueno, a ver, yo no sé qué plantearles, más que, digo, lo que un poco dimos un detalle, ¿no? De lo que es la posición que ha tomado el Fondo Monetario. Uno entiende que en este contexto donde se espera este desembolso, el Fondo Monetario es corresponsable de las políticas que se han ido aplicando. ¿Cuál es su opinión, Santut? No, bueno, por supuesto que es corresponsable, Sí. ¿no? Además es muy impresionante esto de que se hable de vacío de poder, porque el vacío de poder es una entelequia en esos términos. La Argentina es un país soberano que eligió un gobierno hasta el 10 de diciembre de este año, que va a elegir otro gobierno después del 10 de diciembre, y en todo caso lo que pareciera suceder cuando uno escucha así es que el Fondo Monetario no tiene responsabilidad y que este gobierno no tiene responsabilidad. Por eso me parece tan interesante lo que ha dicho Alberto Fernández, ¿no? O sea, que se hagan cargo de la catástrofe social que han generado en la Argentina, y hacerse cargo es tienen responsabilidad, ¿no? Que no, en esto pareciera ser que el gobierno de alguna manera, el gobierno de Cambiemos dice, bueno, es el FMI, ¿no? Dependemos del FMI, el Sí. FMI dice, no, es un asunto de ustedes que hicieron las cosas mal. Lo hicieron juntos y en todo caso tienen que encontrar la salida juntos. Yo creo que hay dos datos fácticos que uno no puede obviar, ¿no? El primero es que el propio Fondo Monetario tenía que hacer una visita a la Argentina para mirar las cuentas públicas, para chequear que efectivamente se haya cumplido con una parte, por lo menos hasta el mes de junio, si no me equivoco, de los resultados que se estaban buscando, y que las reuniones que está teniendo no tienen que ver con eso, ¿no? Este es el primer dato, y quizás el segundo también importante es que en gran medida estas reuniones no tienen un comunicado, se ha dicho que son reuniones exploratorias, y en rigor ya tendría que estar dando algún tipo de señal del desembolso y por ahora no lo ha hecho. Catopodis. Me parece que el fondo está leyendo, como leímos todos los argentinos, el resultado de las PASO, que fue contundente. Creo que el gobierno siempre estuvo preocupado en mirar y cómo cumplirle al Fondo Monetario, a los organismos internacionales, y nunca estuvo ni ocupado ni preocupado en mirar la calle, en mirar a las pymes, en mirar a la clase media y a los trabajadores. Quiero destacar la prudencia y la responsabilidad con la que está actuando todo el Frente de Todos, en particular Alberto Fernández. Creo que viene demostrando con mucha responsabilidad cómo vamos a transitar estas horas, cómo vamos a transitar y a cumplir con dos fechas importantes en la Argentina. Una es el 27 de octubre y otra es el 10 de diciembre.
Y también está claro, Julián, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional nunca en la Argentina sirvieron para generar empleo y para poner en marcha la Argentina o para poner en marcha la economía. Nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra posición, por supuesto que creemos en otro modelo, es un modelo productivo que se organiza y se construye con otros acuerdos, acordando con los sectores productivos, acordando con la clase trabajadora, acordando con la clase media, con un Estado fuerte y activo, y no con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como ha planteado este gobierno. Los resultados que estamos viviendo, a donde hemos llegado, es exclusiva responsabilidad del gobierno y del Fondo Monetario Internacional y las consecuencias de las políticas que se aplicaron durante estos 4 años. Carrera, a ver, yo hacía una lectura que no sé si usted la comparte, que es la siguiente. El Fondo Monetario hoy pone sobre la mesa que el escenario económico y financiero no está dando garantías de que esté funcionando. ¿Esto es nuevo o uno podía pensar que ya no estaba funcionando hace algunos meses o años? Mirá, yo creo que hay una cuestión que es que el fracaso siempre es huérfano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el fracaso del plan económico de este gobierno y del Fondo Monetario. Recordemos que el Fondo Monetario aprobó 2 programas, el primero que duró muy pocos meses, el segundo que es el que estamos viendo, aunque en realidad de la aprobación original le han metido tantos parches que ya se parece poco, pero siempre tiene la misma matriz. El fondo siempre estuvo muy interesado en el funcionamiento. Este es un préstamo gigantesco para el propio Fondo Monetario. De hecho, ellos han cogestionado porque sabemos que, y nos lo ha dicho la gente de Cambiemos, ellos echaron a Caputo cuando era presidente del Banco Central porque no hacía las intervenciones como ellos querían, que son como se están haciendo ahora en la época Sanleris. Ellos autorizan cada intervención de Sanleris, permitieron este cambio en las bandas que hubo antes de las elecciones para planchar el dólar en 45. Es decir, que yo creo que el fondo ha sido muy activo en la gestión cotidiana y diaria. Recordemos que... Pero es como dice el Fondo Monetario, que ellos necesariamente no son autores del plan económico del gobierno nacional. Técnicamente no está firmado por ellos, pero técnicamente ¿Tienen también una influencia? Está aprobado, claramente tiene una influencia, y todos los cambios que se hacen, pero pequeños cambios, pequeñas intervenciones, son aprobadas por el Fondo Monetario. Recordemos que además en el Banco Central, ahora el Fondo Monetario tiene una oficina muy cercana a la del presidente del banco. Bueno, los invito a compartir la segunda parte de esto que decía hace apenas algunas horas Cecilia Todesca aquí en los estudios de C5N. Es un modelo que no cierra. Nosotros lo planteamos desde el inicio del gobierno. Si vos generás una plataforma donde lo único que funciona es la timba, la plata sale volando. Y no se produce ninguna inversión productiva, no se produce empleo, no se exporta. Y en eso venimos desde el inicio del gobierno de Macri. Y no es una opinión ideologizada, los datos lo demuestran, todos los datos son muy malos. Alberto también hizo una referencia, a mí me parece muy importante decirlo, referido a la inflación, el impacto en los alimentos y el impacto del aumento de los alimentos sobre los salarios y las jubilaciones. Y esto también lo discutió con el Fondo Monetario Internacional, porque, digamos, acá también del lado de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional suelen ser esos paquetes que da lo mismo, el traje te lo ponen a vos o me lo ponen a mí, es el mismo. No se toma en cuenta ninguna de las características de las economías en donde ellos trabajan. Bueno, eso no funciona. Digamos, hacia adelante, eso va a haber que rediscutirlo todo. No son políticas, la contracción monetaria. Con la contracción monetaria vamos a resolver la inflación. Venimos con la contracción monetaria a full y ¿qué pasó? La inflación ya es el doble de lo que era cuando asumió el gobierno de Macri. Entonces aquí hay otros factores involucrados. Bueno, eso es lo que hay que discutir. Bueno, ahí estaban algunas definiciones de Cecilia Todesca. Quiero darle la bienvenida también a Anito Artaza. Ustedes ya lo conocen, actor, productor teatral, dirigente, obviamente, del Partido Radical. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, bien. Bueno, yo opino simplemente como es legislador y como observador desde el 2001, cuando la crisis, que me tocó ser un poco el amplificador del tema de los ahorristas. Yo quería recordar algo. En el 2003, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional reconoció ser corresponsable de la crisis de Argentina en aquel momento. Y lo mismo debería ocurrir ahora, porque ha monitoreado todo este tipo de políticas y por lo tanto yo creo que la Argentina
tiene derecho, al menos nuestro querido país y el próximo gobierno, a replantear no solo plazos, sino reestructura de deuda, porque son corresponsables de esta crisis, corresponsables del ajuste, de la miseria, de la cuestión social grave que está viviendo la Argentina. Exigirnos los intereses que tiene que pagar la Argentina va a ser una aspiradora de sueños para todos los argentinos. Me parece que eso es lo que hay que contemplar como perspectiva en el futuro. Estos son los corresponsables de la crisis que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Además del gobierno nacional, del endeudamiento brutal, los que pidieron aumento de tarifa, los que pidieron ajuste. Pero a ver, uno entiende que el propio fondo, yo lo voy a decir lo más en criollo, que bueno, se quiere despegar de esta situación, ¿no? Porque este es el planteo que hoy se hace, ¿no? El propio fondo, la actitud en la reunión, por lo menos por lo que ha trascendido, es la de alguien que está observando el fenómeno sin reconocerse parte, ¿no? de eso que está pasando. Uno puede pensar que la recesión, la inflación, también hay una responsabilidad del gobierno nacional, digo, no es solamente la del Fondo Monetario. Florencia. Bueno, no, claramente, como decíamos recién, son corresponsables. Esto, vuelvo a decir, lo hicieron juntos. No nos olvidemos que este gobierno celebró la presencia del fondo en la Argentina de la manera en que le daba lugar, hasta lo cobijaba, se cobijaron mutuamente, ¿no? O sea, hicieron, no, yo no puedo creer que el fondo no supiera nunca con quién estaba haciendo acuerdos, cuáles eran las posibilidades de que se cumplieran, y al revés, ¿no? El gobierno sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo, o ciertos sectores dentro del gobierno, ¿no? Porque ese mecanismo que tanto se ha explicado durante este tiempo, pero este mecanismo de fuga, ¿no? De que entre y que se fuga, que entre y que se fuga, eso yo creo que lo vimos todos los argentinos, ¿no? Y por supuesto que ellos también lo vieron. Entonces, que ahora empiecen como decían, a borrarse de los dos lados, ¿no? Yo creo que no se van a tampoco poder borrar tan fácilmente, porque en la Argentina existe memoria del pasado, de lo que ha hecho el fondo previamente, de lo que se ha hecho y de lo que están haciendo ahora. Entonces me parece que estos son como esfuerzos, digamos, hay algo como esfuerzos vanos, como hay algo de espectacular en esto que está apareciendo ahora como información, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tener muy claro, en vez de estar mirándolos tanto, nosotros sabemos quiénes son, qué hizo este gobierno, como decía recién el intendente, qué es lo que hizo de espaldas a la gente, qué es lo que no hizo por la gente, y lo que tenemos que pensar es que a partir del 10 de diciembre tenemos que tener un gobierno que piense mucho más en cada uno de nosotros, en cómo cuidarnos, cómo potenciarnos, en vez de pensar tanto en organismos como los del fondo, ¿no? O sea, que en todo caso piense cómo se va a reestructurar, cómo es que se va a pagar esa deuda. Fernández claramente ha explicado cómo se sale por arriba de los laberintos, puede dar testimonio de eso, pero siempre tenemos que pensar que los gobiernos tienen que pensar en cómo se comen las 4 comidas, cómo se tiene trabajo, cómo se mandan los chicos a la escuela, que eso tienen que ser nuestras prioridades. Y además, perdón. No, decía, además 2 conceptos que quería expresar nada más. Resulta injusto que con un brazo financiero económico del Fondo Monetario Internacional se esté financiando la campaña de este gobierno por una decisión política, por ejemplo, de Donald Trump, que tiene la mayoría del Fondo Monetario. Pero el gobierno sigue en campaña. Que la van a pagar todos los argentinos. Claramente. Eso debe ser tratado en el Congreso de la Nación, que tiene una gran responsabilidad, así constitucionalmente lo dice la Constitución. Yo creo que hasta debería autoconvocarse los distintos bloques a discutir volver a endeudarse de nuevo por esta elección, financiar esta campaña y la van a pagar entre todos los argentinos. Yo creo que puede haber algún punto técnico también en lo que está queriendo el fondo y que encuentra por primera vez una resistencia del gobierno que es electoralista. El fondo siempre ha sido claro que con una devaluación tan grande vos tenés que poner un sistema de retenciones que sea correcto. De los 4 pesos que se pusieron cuando el dólar era otro dólar al dólar que tenemos ahora. Y yo creo que técnicamente ellos deben estar pidiendo que eso se ajuste y obviamente el gobierno se resiste a esto. Entonces ese es un elemento. Y hay otro elemento técnico que es importante, que es que el fondo no puede financiar las fugas, como decía Florencia,
Entonces, ellos en el acuerdo constitutivo tienen prohibido financiar fugas de capitales. Entonces, yo creo que están tratando de corregir hacia adelante esos errores que han cometido con estos 45.000 millones que ya entregaron. Le voy a pedir a Gabriel Cautopodis que me ayude a analizar algo que decía hace instantes Cecilia Todesca del equipo del Frente de Todos. La escuchamos. Escuchan, toman nota. A mí también me parece importante que ellos han dicho, y esta es la segunda vez que lo manifiestan, el programa económico es una responsabilidad del gobierno. Y el Fondo Monetario presta dinero con algunas condiciones, pero el programa económico es del gobierno. Esto es lo que no hay que olvidar. Del mismo modo, nosotros vamos a tener que desarrollar, si somos gobierno, un programa económico alternativo a este. Y será nuestra responsabilidad. Intendente. Está claro que el programa de apertura económica y financiera fracasó, que el programa económico de este gobierno fracasó. El problema es quién paga los costos de esta crisis. Y el problema es que siempre esos costos se reparten en la Argentina de manera inequitativa. Los que menos pueden resguardarse, los que están más a la intemperie cuando se producen estas crisis, los que no se pueden escapar al dólar ni fugar los fondos al exterior, son los que más son castigados por estas coyunturas. Y a mí la verdad que lo que me preocupa es que hoy un empresario pyme no tiene crédito, pero ve cómo 20 vivos en 15 días tuvieron ganancias extraordinarias con un pase de manos. A mí lo que me preocupa es un gobierno que resignó todas las capacidades regulatorias, todas las herramientas de política monetaria que ningún Estado moderno de ningún lugar del mundo resigna. Entonces no hay ninguna duda de que acá hubo mucha impericia, mucha negligencia, pero centralmente una visión de modelo de país que no responde a la realidad productiva de la Argentina. La Argentina no es exportar soja, carne, endeudarse y sueldos bajos. La Argentina es mucho más complejo. La Argentina son sectores textiles que todos los días levantan las persianas y empujan por un sector y por la rueda productiva. La Argentina es un sistema financiero que tiene que estar al servicio de la producción. La Argentina es la clase trabajadora que todos los días busca cómo llegar a fin de mes. Y hoy tenemos sectores muy importantes de nuestra sociedad que ya venían muy golpeados con el bolsillo y que en estos 15 días no hay ninguna duda que son más pobres. En la Argentina los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Nadie ganó en estos 15 días un 20% en su salario, que sí significó el encarecimiento de todos los productos de la canasta básica. Bueno, a ver, ahí si uno hace un saldo, les propongo esta lectura, si uno hace un saldo de lo que va a quedar del ciclo económico del presidente Macri, hay algunas limitantes que seguramente van a tener muchísima importancia en los próximos años. Creo yo que una de ellas es cómo han quedado los salarios con respecto a otros precios relativos de la economía, como son las tarifas, el combustible, incluso el dólar, ¿no? También, en general, precios importantísimos de la economía que han disparado versus el salario que ha quedado realmente muy, muy reducido. Y vos tenés el problema de que en promedio somos casi un 10% más pobres que cuando llegó este gobierno en 2015. Además, ese ingreso se ha redistribuido regresivamente, es decir, que hay gente que está un poco mejor y muchísima gente que está peor. Y además hay otro problema, que eso es el ingreso, es decir, el PBI, lo que produce cada año una economía. Pero además somos un país más pobre porque a los activos que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner, vos tenés todo un proceso donde le has aumentado una cantidad increíble de los pasivos. Es decir, tenemos menos activos, muchísimos más pasivos, y algunos de los activos los han rematado, liquidado, privatizado. Mira, nosotros somos de una ciudad como La Plata, en donde hasta han rematado pedazos de plaza por pocos millones de pesos, y los porteños conocen muy bien todo el esquema inmobiliario de Larreta y compañía. Y siempre, Julián, desde el Estado vos podés aplicar tarifazos como hizo Macri o alentar a la producción. Podés apuntalar con ciencia y tecnología el valor agregado, que es sin duda la agenda de modernidad de los próximos años en nuestro país, o abrir las importaciones para que todos nuestros supermercados hoy tengan remeras, toallones y frazadas de China. La industria ha sufrido muchísimo. Claro, entonces me parece que también es una decisión. Que yo enfrento la crisis en San Martín cuidando los recursos, reasignando las partidas para los que
para los sectores más vulnerables, pero además rebajándole el 40% de los impuestos a las pymes de mi ciudad. Esa es la manera, esa es la agenda con la que yo creo que tengo que defender y proteger a los sectores productivos y del trabajo de mi ciudad. Santut. Sí, yo lo que pienso escuchándolos es que por supuesto que hay lo que queda tan difícil, ¿no? Además esto nadie lo oculta, digamos, ¿no? Nadie hoy puede decir que la Argentina está bien o que va a quedar bien después del 10 de diciembre. Pero me parece interesantísimo también poder plantear, como recién decía Gabriel Catopodis, decía, bueno, se puede hacer una cosa o se puede hacer otra, ¿no? Y que tomando decisiones con otro sentido, ¿no? Como decía recién, tomando decisiones pensando en equilibrar un poco más, en que nuestra sociedad sea un poquito más justa, en proteger un poco más a los más humildes, a los más olvidados, en que a todos les pueda ir bien, al 99,999 de la población que le vaya bien, tomando esas decisiones, sí, se puede pensar que hay una salida, que yo creo que es esta otra parte que también tenemos la responsabilidad de poder decirlo, ¿no? Porque es un momento muy doloroso, con gente muy enojada, con toda la razón del mundo, con este gobierno que los ha estafado, que ha abierto las puertas así al endeudamiento más feroz, como decíamos recién, a costa de todos. Ahora, se pueden tomar a partir del 10 de diciembre decisiones que nos lleven en otro camino y que no es que este es un país inviable, una provincia inviable, que nuestras ciudades son inviables, más bien todo lo contrario. Bueno, pero la situación económica y financiera es muy complicada. ¿Cuál es la mirada desde la política? Digo, ¿cómo se ve al gobierno en este momento? No sé, mire, a mí que me entusiasma, yo tengo mi profesión de actor, pero que amo la política, sí, y que es mi vocación, veo que necesitamos un proyecto nacional. La gente lo que vio en forma callada y, como yo siempre digo, desde el subsuelo, como decía Scalabrini Ortiz, desde el subsuelo de la patria, hubo un voto que se dio cuenta que acá había un proyecto foráneo, que nos hablaban de inversiones, de lluvia de inversiones, del Fondo Monetario, del mundo, de la apertura al mundo, pero no había un proyecto para el trabajador, un proyecto para las pymes, para las provincias argentinas. Yo creo que la Argentina tiene que volver a hacer un diagnóstico y hacer un proyecto nacional, consensuado por las fuerzas nacionales. Es decir, alejado sobre todo de lo que nos ha aconsejado 2 veces fracaso o 3 del Fondo Monetario Internacional. ¿El gobierno trabaja en una especie de legado, ustedes piensan? Decir, tratar de cerrar el ciclo y agregarle una interpretación o una lectura a esto que recién mencionaba Ardaza, que es, bueno, nos abrimos al mundo, hemos hecho las inversiones que teníamos que hacer, hemos corregido los precios de las tarifas, por ejemplo. Digo, ¿puede haber un intento del gobierno por cerrar ese ciclo y por ponerle una lectura determinada? No, no va a haber, porque es un desastre, porque lo que han hecho es un desastre. Es más, ellos se han encargado de decir que el desastre lo había hecho el gobierno anterior, o el desastre será hacia adelante, pero en ningún momento construyen una explicación creíble de que vamos hacia algún lugar que pueda ser rescatable por alguien, ¿no? Yo creo que van a tener mucha vergüenza de esto que han hecho. Perdón, adelante. No, creo que responsabilidades políticas va a haber. Los dirigentes políticos sabían lo que iba a hacer Macri. No podemos ignorar y decir, inclusive sus aliados, ¿qué iba a hacer Macri? Iba a hacer esto que hizo, es decir, no podemos decir que iba a representar. Naturalmente, él siempre representó a las corporaciones. Sí. Y naturalmente iba a hacer esto. Y si sigue avanzando y si hubiera tenido un margen electoral, hubiera sido una reforma de flexibilización laboral, o hubiera bajado más a los jubilados, bueno, pero hubo una diferencia, o aumentado, ¿no? las tarifas. En campaña, en principio el presidente prometió otras cosas. En cambio, en esta, ya de alguna manera había cierta cuestión de transparencia, de decir, bueno, voy a hacer lo mismo que vine haciendo hasta ahora. ¿No? Esa es una diferencia que creo que quedó planteada, y el resultado electoral habla un poco de eso también. Sí, me parece que la gente habló el 11 de agosto y claramente planteó que es con otro modelo, con otro gobierno y con otras prioridades. Y este gobierno lo que nos dice es, si gobiernan ellos es republicano y si gobiernan otros no. Si vos opinás igual que lo que opino yo, estamos de acuerdo, y si no, te combato. Bueno, tiene que entender que es legítimo ir a buscar los votos que no tuvieron el 11 de agosto, tratar de consolidar ese núcleo duro, pero esto no es un combate, esto es un ejercicio democrático, y lo más importante que los que están sufriendo, sobre los que siempre caen estas crisis, son sobre los sectores más vulnerables, más pobres de nuestra sociedad, y este gobierno tampoco está actuando con decisión en ese sentido. La crisis que se viene viviendo
el derrumbe de la economía del consumo no se arregla con 2.000 pesos como lo quiso arreglar el gobierno en estas Con el últimas bono, por medidas. ejemplo, claro. Les invito a compartir el último de los detalles que tenemos de lo que decía Cecilia Todesca hace apenas algunas horas aquí. La economía argentina viene en una contracción desde hace muchos años, entonces cada vez la torta es más pequeña y entonces cada vez es más difícil distribuirla y dar lugar a las políticas que todos queremos, salud, educación, recuperación de las jubilaciones. Entonces, esta economía tiene que crecer. Esto Alberto en la reunión se los debe haber dicho como 5 veces. De lo que estabas ¿Y escribiendo. ¿Y lo entienden? Yo creo que sí, y cuando ellos dicen, bueno, el modelo económico es responsabilidad del gobierno, y nosotros en todo caso podemos acercar algunas opiniones, y bueno, yo creo que de ahí nosotros tenemos que, esa debe ser nuestro punto de No sé partida. si, ahora ¿cierto? Fernando, disculpa un minuto, pero antes que... No sé si hubo algún reproche en la reunión hoy, pero digo, ¿no asumen que el fondo prácticamente financió una campaña de reelección de Macri? Bueno, ellos sí, las 2 veces, tanto en la reunión de junio como en esta reunión, cuando Alberto Fernández les dijo, ustedes están financiando la fuga de capitales, del otro lado, bueno, hubo un silencio porque los números también lo demuestran. Claro. Bueno, para respaldar lo que decía Cecilia Todesca hay que ponerle un marco a esto, y el marco que trascendió hace apenas una hora aproximadamente habla de un encuentro donde el propio Fondo Monetario señaló que ellos veían que había un vacío de poder, textual, esto sí, por 2 fuentes muy importantes de la reunión, que había un vacío de poder, y planteaban la idea de que necesitaban una contraparte que tuviese legitimidad política para renegociar el desembolso de 5.400 millones de dólares. En función de esto, ¿no?, que se proponía algún tipo de nuevo pacto, si se quiere, o que se iba a pedir algún tipo también de condicionalidad para hacer ese desembolso. Pasa que ellos se relacionan con gobiernos y es una relación entre una institución y un país, entonces tiene que haber una continuidad jurídica. Yo creo que ellos no pueden pedir a alguien que todavía es candidato que se haga responsable por los errores cometidos por este gobierno. Lo que ellos tendrían que hacer en realidad es garantizar que esa continuidad va a estar siempre disponible, que ellos van a estar dispuestos a negociar con cualquiera que sea el gobierno que venga, en condiciones, como están diciendo, que es tener la posibilidad de que el gobierno desarrolle un plan económico que sea mucho más creíble. Yo creo que el nuevo gobierno en general, con la credibilidad que va a tener y con medidas como las que se pueden implementar, va a encontrar la forma de reactivar la economía. Imagínate, Julián, que nosotros estamos en una economía que casi lleva 2 años de quienes pueden consumir una gran represión de consumo y una parte importante de la población que no tiene ingresos. Si nosotros logramos dar confianza a toda esa gente que viene postergando consumos en los últimos 2 años y además dar ingresos a todos los sectores que han tenido reprimidos esos ingresos, la economía se va a poner en marcha porque no hemos sufrido una guerra, no hemos sufrido una catástrofe, simplemente está paralizada porque está gobernada por un gobierno inepto que no genera confianza para hacer una inversión, pero ni para tomar una decisión como cambiar el auto. Ahora, entonces, ese es el elemento importante. Pero me quedo analizando esto, es decir, en este contexto donde se espera el desembolso, porque hay que mencionarlo, ¿no? La Argentina en términos financieros tiene realmente muchísimos problemas. Bueno, pero mañana tenemos que renovar las letes. Tiene mucho más ahora, en este momento. Digo, venía con problemas, el gobierno dice, bueno, preventivamente vamos a ir al Fondo Monetario, después nos dimos cuenta que obviamente preventivamente no era. Pero hoy llega al fondo prácticamente a hacer su último desembolso, que lo tiene que hacer, pero se da cuenta que, claro, a través del resultado de las PASO, que fue tan contundente, a quien tiene que de alguna forma sentar del otro lado para terminar de negociar ese nuevo desembolso, hoy ya no tiene el caudal político que se supone que tiene que tener una contraparte, ¿no? Entonces, pero fíjate ¿cuál es la responsabilidad del fondo? El fondo tiene responsabilidad, tiene que hacer ese desembolso más allá de que el traspaso de poder se va a producir recién el 10 de diciembre. Yo creo que sí. Yo creo que el fondo tiene una continuidad y debería respetarla. No, a mí me parece que en línea con lo que vos preguntabas del vacío de poder, el vacío de poder se produce cuando el presidente actúa más de candidato que como gobernante. Me parece que ese vacío se agrava cuando el gobierno plantea una agenda de suma cero, cuando no logra construir un diálogo, lo convoca al candidato Alberto Fernández, pero a los 2 días
le arma un acto en la Plaza de Mayo. Digo, me parece que claramente todos tenemos responsabilidad en este momento, pero el primero que tiene responsabilidades es el presidente. Y la verdad que Alberto se ha involucrado, fue hoy a una reunión que en principio ninguno de los que estamos acá teníamos informaciones de que él iba a hacerse presente, se hizo presente, es también una señal de compromiso y de responsabilidad en este tiempo. Ahora, la realidad es que el gobierno tiene que tomar nota de la situación, tiene que tomar nota de que todavía faltan muchos meses para el 10 de diciembre y que tiene que actuar con muchísima responsabilidad, con la responsabilidad que no está actuando ni el presidente ni los aliados de la coalición. Santut. Sí, yo como dije recién, la responsabilidad de esto es del fondo y del gobierno, sin lugar a dudas. Pero como nota al pie diría, qué impresionante la situación a la cual nos han llevado, que el Fondo Monetario, o sea, un fondo de inversiones, nos dice que hay un vacío de poder en la Argentina. O sea, el poder en la Argentina está en el pueblo, en una Argentina democrática, en sus decisiones, en los ciudadanos, en un gobierno elegido, digo, nos guste o no nos guste, que sea hasta diciembre, que nos digan ellos el vacío de poder, ¿no? Es que prácticamente se decidió que la Argentina está intervenida desde el punto de vista económico y político por el Fondo Monetario con sus decisiones, tenía un monitoreo constante, pero a mí me parece que hay uno de los poderes del Estado que no debe mirar para otro lado, que es el Congreso de la Nación, vuelvo a insistir, por atribución constitucional. A este gobierno no le esperemos, jugó 90 minutos desastrosos. No vamos a pedir que en el descuento pueda llamar a encontrar soluciones, sobre todo ahora esa decisión del fondo, etcétera. Pero tiene una Yo creo que debe llamar al Congreso de la Nación, que es la atribución del Congreso, y tomar esta decisión si vamos a volver a endeudarnos de nuevo y lo vamos a pagar entre todos los argentinos. Pero hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo que es ineludible, digo, no ineludible, se puede pero esquivar. no esperemos mucho de este Poder Ejecutivo. De Ejecutivo. hecho, cuando hubo que pedir el préstamo del Fondo Monetario y hubo que aprobarlo, no pasó por el Congreso. Sí, no pasó y es una atribución constitucional, por eso insisto, pero ya jugó, no esperemos demasiado. El gobierno tiene que tratar en lo último que le queda, tratar de llegar con paz social a la transición. Sí, yo coincido totalmente, digamos. Me parece que efectivamente el propio Fondo Monetario tiene que hacerse corresponsable, pero además tiene que dar las señales indicadas. Digo, no, sin duda. Plantear un diálogo como el que se planteó esta tarde. Uno entiende que el Fondo Monetario no es inocente, digamos, no podemos darle el beneficio de la duda. Cuando alguien le plantea al equipo económico del principal candidato una posición donde intenta despegarse de la situación económico-financiera, obviamente se encienden todas las luces de alarma, porque uno da por sentado que el Fondo Monetario va a hacer ese desembolso, que va a acompañar al gobierno hasta que entregue el mandato. Y la verdad que cuando uno se encuentra con otro escenario, lógicamente me parece que el comunicado que veíamos del Frente de Todos expresa no solo sorpresa, sino además cierto enojo, cierta cuestión de decir, bueno, esta es la situación en la Argentina y el fondo es corresponsable de esa situación. Esta fue la fotografía de hoy a la tarde. Sí, fue muy clara la posición de Alberto Fernández y de todos los que participaron de la reunión, que me parece que es de mucha responsabilidad, pero también es de correlato con el voto del 11 de agosto, que fue un voto, Julián, de mucha esperanza, la gente fue a votar con muchas ganas, le pasó a Florencia en La Plata, a mí en San Martín, la gente realmente expresó un voto con mucha confianza en que los problemas que tienen hoy los argentinos se van a resolver cambiando las políticas, cambiando el modelo y generando condiciones para que realmente sean otras las prioridades y el próximo gobierno, cuando tome las decisiones, las tome pensando en las pymes, pensando en la clase trabajadora, pensando en los comerciantes, bueno, pensando en la gran mayoría de los argentinos que durante estos 4 años realmente la han pasado muy mal, porque además hay que decirlo, no todos perdimos en estos 4 años. Algunos ganaron y les fue muy bien. Entonces, acá ha habido de vuelta en estas últimas 2 semanas una transferencia de recursos regresiva de gran parte de los argentinos a unos pocos sectores dominantes que, como siempre, se aprovechan de estas situaciones. Carrera, quiero preguntarle algo. Mañana los mercados, con esta información que ha trascendido ya en las últimas 2 horas, digo, ¿cuál es la perspectiva que uno imagina si no hay un Fondo Monetario que antes de que abran los mercados? Yo espero que a las 9:30 ellos van a hacer alguna aclaración diciendo que ellos trabajan con todos los gobiernos, etcétera. Me parece que sería lo más prudente de parte de ellos. Y en los mercados estamos, obviamente, todo esto ha terminado atado con alambre, que es un poco cómo se ha desbarrancado la soberbia de un gobierno que empezó emitiendo un bono a 100 años y terminamos con
el corazón en la boca para ver si por los próximos 15 días podemos renovar las LETES y las DECAP. Es decir, es realmente una tragedia la forma en que todo este proceso de endeudamiento se dio. ¿Sirvieron las medidas que tomó el gobierno la última semana en función de tratar de mejorarle, por lo menos a un sector de la sociedad, el poder adquisitivo? Evidentemente no, o han sido totalmente insuficientes, ¿no? Porque lo que le han sacado, lo que nos han sacado a todos, ¿no? Lo que les han sacado a los científicos, a los investigadores, a los comerciantes, a los que se han quedado sin trabajo, a las familias, a cada una de las familias. Les han sacado tanto a través de los tarifazos, a través de la pérdida de empleo, de tantas maneras, ¿no? Han sido saqueadas de tal manera las familias que estas medidas no solamente no alcanzan, sino que además son muy peligrosas hacia futuro, ¿no? Por eso es que es tan importante, digo, yo creo que estamos en un momento en que es muy importante denunciar y dar cuenta de todo lo que han hecho, ¿no? Seguir haciéndolo, pero que es muy importante, y no quiero ser monotemática, pero es muy importante poder plantear la posibilidad de una salida, ¿no? De que en pocos meses haya un gobierno que pueda volver a poner en cada una de las familias, en cada una de las personas aquello que le han ido sacando de a poco, que son los medicamentos que hacen falta, que es el trabajo, la posibilidad de tener un trabajo hacia adelante, la idea de que un chico se hace grande y que pueda ir pensando que va a tener un trabajo y se va a poder ir a vivir solo, que eso que no nos tenemos que resignar de ninguna manera a que la Argentina es la Argentina, que discutamos fondo sí, fondo no, fondo hasta cuándo, fondo mañana, fondo después. Y me parece que las elecciones han dado cuenta de eso, de que no nos resignamos ni nos rendimos, ¿no? Y que no aceptamos de cualquier manera cualquier gobierno. Artaza, 30 segundos. Bueno, gracias. No, simplemente me parece que las crisis pasan. Lo grave es lo que quedan en el camino, ¿no es cierto? Es lo que hay que tratar de evitar. Y creo que la mayoría de los argentinos han votado, esta vez sin duda no podía ser que la mayoría de los ciudadanos voten en contra de sus propios intereses. Creo que realmente para un gran cambio de rumbo, y ojalá que sea el acertado, y ojalá que tengamos un proyecto nacional que nos incluya a todos, no como que incluía solamente a menos de la mitad de la población. Les quiero agradecer muchísimo a todos, han sido muy amables. Bueno, a ver, para sacar conclusiones, obviamente van a estar las próximas horas, seguramente va a haber y se van a manifestar diversos referentes de la política y también de la economía en la Argentina. Lo que ha pasado en el día de hoy no es algo que haya precisamente que dejar pasar. Hay que estar atentos. La Argentina tiene, en este sentido, lamentablemente una experiencia histórica de 2 oportunidades ya donde el Fondo Monetario en algún momento acompañó a los gobiernos, los financió, a pesar de que los planes económicos que se aplicaban obviamente no estaban dando resultados, y cuando les quitó su ayuda, ahí vino una crisis de características sociales realmente muy importante, que sumió a un sector de la sociedad en la pobreza, y que la evidencia histórica lo que está mostrando y lo que muestra permanentemente es que después, aunque haya un periodo de crecimiento, bueno, no termina impactando de la misma manera que sí lo hace una crisis con una connotación social muy grande.